Aló, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Hola Juan Carlos, Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, profe. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿Cómo buenos están días, tus Hola, profe. buenas tardes. Hola, Juan Carlos. buenas tardes, dijiste? No creo, ¿no? Buenos días. Te levantaste tarde, compañero. Bueno, buenos días con todos. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Aprovecharon a descansar? Pues sí, la verdad. Bueno, me alegro. El día de hoy vamos a comenzar hablando un poco acerca de las temáticas que se han venido desarrollando durante el curso y más que todo preguntarles qué tal, cómo les fue con la actividad de preparación. Entonces, para hoy la idea era que hagan una pequeña preparación acerca de dos componentes físicos, recordando un poco lo que son las barras en tensión o sometidas a carga axial que se encuentran en, o que se estudiaron, mejor dicho, en mecánica de materiales. Entonces, ¿quién quiere presentar voluntariamente lo que encontró en su documento? ¿Puedes repetir lo que dijiste, Juan Carlos? Está un poco fallando mi conexión a internet. Ya, les había puesto una actividad de preparación para la clase de hoy, ¿ya? Que consistía en consultar en un libro de mecánica de materiales cómo se le calcula la deformación de una barra carga axial, ¿sí? Y relacionarlo con lo que sería un, un resorte del que hemos venido trabajando en la clase. Entonces, ¿quién me quiere presentar cómo hizo los cálculos, cómo hizo la resolución, qué encontró? Cuéntenme, los oigo. O hacemos dedocracia. O sea, yo te puedo decir lo que consulté. Ya, o sea, muéstrame, ya puedes compartir la pantalla. Ah, le tengo en el cuaderno. Tengo hecho en Ya. el cuaderno. No sé si por si acaso quieres verle y más o menos. Ah, espérate, es que no te veo. Siempre háganlo en formato digital porque si no, no les puedo ver, verán. No sé cómo hago para ver. Juros, no veo, compañero. Y bueno, ahí está la fórmula de deformación. Ajá. Ya, entonces explícanos más o menos qué es lo que encontraste, porque sí, la idea era digital. Bueno, o sea, lo que era lo básico, lo esencial que es siempre lo de tensión, era cuando a una barra se le somete a alguna fuerza provocando tensión. Y bueno, ahí se va a dar un alargamiento y ese alargamiento va a existir un esfuerzo y ese esfuerzo va a estar dado por la fórmula de esfuerzo es igual a la fuerza que se le ejerce dividido para el área transversal de la barra. Y bueno, entonces también hay otra fórmula para calcular el esfuerzo que es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Y con eso nosotros hacemos una relación entre las dos fórmulas para poder obtener la deformación que se da en esa barra con respecto a la fuerza que se le está ejerciendo. Eso es, y de ahí sacamos la fórmula de deformación, que era de fuerza por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área transversal. Y lo que nos pedías acerca sobre la relación con la ley de Hooke, bueno, básicamente creo que es esto de decir que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, y eso se relaciona a la fórmula de fuerza por la constante del resorte, por la distancia que se alarga un resorte. Eso, Ujú. yo, Lo que quiere decir que, ¿cuál es la K? Así, similar a la K, ¿qué sería para una barra? el módulo de elasticidad. No, ahí te falta algo, Freddy. ¿Quién le ayuda a Freddy? Sería el área por el módulo de elasticidad dividido para la longitud.
A ver, muéstrame qué es lo que averiguo, qué es lo que O sea, concluiste. yo la verdad no pensé que había que escribir, solo la verdad leí. Ahí Entonces, dice, preséntenlo en clase, compañera. bueno, Ya, o sea, ahí fallé, la verdad, pero yo leí que, o sea, esas relaciones que hizo Freddy, entonces ahí nos votaba que la K era al área por el módulo de elasticidad sobre la longitud. Y entonces ahí teníamos que, de ahí hacíamos la, como decir, la matriz de rigidez. ya, en la matriz de rigidez. Ya, a ver, ¿quién le quiere ayudar a Iván? Que me muestre lo que hizo como preparación para la clase. Yo tengo hecho, pero solo en Word. Ya, no importa. Muéstrame. Ya puedes compartir. Yo tengo igual lo que dijo Freddy, en Ujú. donde se puede sacar primero del esfuerzo, que es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Y despejando obtenemos las siguientes fórmulas en el que sabemos que la deformación unitaria es igual a la fuerza por la longitud dividido para el área por el módulo de elasticidad. Entonces, busqué que los resortes que se aplica es la ecuación del muelle, que es la fuerza por K por delta L. Entonces, después de eso tenemos esa relación que teníamos, en donde la deformación es F por L sobre A y el módulo de elasticidad. Y al despejar la fuerza tenemos esta ecuación. Y despejando la K obtenemos lo que dijo que Iván, que era el área por el módulo de elasticidad sobre L. Y como dijo Iván, también obtenemos ahí las matrices de rigidez, en donde podemos ver el desplazamiento en I y J, que igualmente es lo que ya teníamos de K, que es A por E sobre L. Y como podemos ver, también tenemos la matriz cumpliendo con todos los requisitos, que es simétrica, que sumando sus columnas nos da 0. Y ya, eso es lo que yo tengo. Ya, bueno, gracias, Domi. ¿Quién más le ayuda a Domi? Pero no todas a la vez. A ver, mi amigo Marco Criollo. A ver, cuéntanos, ¿qué averiguaste? Marco, Marco, ¿no estás? Marco. Bueno, parece que Marco tiene algún problema técnico, dejó conectado y no está. Bueno, entonces mi amigo Juan Zumba. ¿Cómo está, profe? Yo igual solo había como que hecho la lectura, o sea, investigué, pero no preparé ninguna. Bueno, genial. A ver, mi amigo Gabriel Merino. Voy a empezar a hacerme la ruleta. Recuerden que Eh, las presentaciones son presentaciones, yo ¿no? sí, Al de la o clase. sea, pero es básicamente lo que ya había dicho mi compañero Freddy, entonces no sé si quiere que le presente o no. O sea, porque sí Sí, tengo una muéstrame. presentación hecha, como que... Muéstrame, sí, no importa. De pronto nos comentas Pero, algo que Freddy no nos presentó. Por ejemplo, Freddy, ¿ahí te diste cuenta cuál era el factor K? Ahorita Doménica lo mostró. Sí, Ya, sí le vi. Lo que pasa es ah, que me confundí con no la sé P. si, a ver, Esa es la relación. yo tenía la barra y había buscado y encontré aquí que daba en la deducción de cómo llegar a la ecuación para la deformación de una barra sometida a carga axial. ya, sí. Eso se lo vieron en mecánica de materiales, ya. Así es. Y Ahora, de ahí, bueno, también encontré lo del resorte, la ecuación de un resorte. Y de ahí lo que hice fue simplemente como que despejar la deformación en cada una e igualar las ecuaciones.
pero yo no llegué a lo que dijo Méndez anteriormente, yo solo llegué a que la fuerza iba a ser igual a esto de aquí. Y me imagino que está mal porque eso no es lo que dijo Méndez. Claro, ahí el problema es que la idea era, fíjate que tú tienes dos ecuaciones en la parte en donde dice en el resorte tienes que el desplazamiento en un resorte es igual a la fuerza sobre K. ¿Sí o no? En una Sí. barra es igual a la fuerza, cámbiale esa P por F, por ejemplo. Eso es una fuerza. ¿Ya? Por la Ok. longitud sobre E por A. Entonces la Así es. pregunta es, bueno, en una barra, si yo te digo, haciendo esa similitud, ¿qué es K de una barra en tensión? Entonces es fácil, pues mira, A por E. A por E, no, pero te falta algo. A por E, Ah, L sobre A por E. no. ¿Qué es K? Piénsalo bien. A por E sobre L. Ah, claro, A por E sobre L, sí, porque está al revés. Es 1 sobre Para K, que, sí. para que quede igual las dos, K vendría a ser igual a A por E sobre L. Es básicamente esa. Quítale esa K que Oh, tienes ahí. ¿Ya? listo. Listo. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy hablando acerca justamente de este tema que vendría a ser súper importante porque de alguna forma ya vamos a meternos en todo lo que concierne a la parte de estructuras reticulares. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a arrancar primero poniéndole un poco de orden a toda la parte de cómo vamos a manejar de alguna forma los sistemas. Entonces yo les había pedido al final de la clase anterior que miren la parte de los sistemas de coordenadas y revisen la parte de la solución general por el método de los desplazamientos. ¿Sí? Entonces, prácticamente haciendo un pequeño resumen acerca de esa parte, ¿sí? Déjenme escribo aquí una cosita. Vamos a recapitular algunas cosas, ¿listo? Entonces, lo primero, ¿qué sistemas de coordenadas tenemos? ¿Quién me contesta cuántos sistemas de coordenadas vamos a tener en nuestro análisis de Dos lo que tipos de leyeron? coordenadas. ¿Ah? Dos tipos de coordenadas. Las coordenadas generales, las coordenadas globales y las coordenadas locales. Las globales se refieren a los nodos y las locales a los elementos. Ya, exacto. Ajá. Entonces vamos a decir que siempre vamos a tener coordenadas globales de la estructura, ¿sí? Juan Carlos, una pregunta, por si De acaso la estás estru- compartiendo algo. sí. Ah, por cierto, sí, me estaba olvidando, lo siento. Oye, Ya estoy escribiendo, pero me estaba olvidando de compartir. Denme un chancecito. Ya, listo. Entonces tenemos coordenadas globales. Las coordenadas globales, ¿sí? Se refieren a un sistema o un marco de referencia inamovible. ¿Listo? En donde las coordenadas, o mejor dicho, en donde los ejes siguen la regla de la mano derecha. Cuando me falta algo aquí. ¿Listo? Y cuando hablamos de eso, para nuestro estudio,
vamos a decir que suponemos el eje Z apunta hacia nosotros y sale del papel. Entonces, ustedes recuerdan la regla de la mano derecha, ¿sí o no? Entonces, con la mano derecha, pulgar representa el eje X, dedo índice representa el eje Y, el tercer dedo apunta hacia nosotros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, perdón, el tercer dedo apunta hacia el eje Z. Teniendo en cuenta que siempre Z debe apuntar hacia nosotros, nosotros vamos a marcar el eje de referencia de esa forma. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a tener en coordenadas generalmente normales que el eje X y Y deben estar en el plano del papel, mientras que Z va a ser un eje que está saliendo del plano del papel siempre. ¿Listo? Estas coordenadas se utilizan para nodos. Los nodos tienen siempre ese sistema de coordenadas y para elementos individuales. Perdón, aquí sería para los desplazamientos y fuerzas en elementos individuales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, tenemos el siguiente que es coordenadas, las coordenadas locales. Entonces, este sistema, ¿sí? Este sistema de coordenadas sigue también la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha también va a apuntar hacia nosotros. Sin embargo, se define el eje X local de un elemento en dirección de el nodo inicial y hacia el nodo final J. ¿Listo? Entonces, en este eje de coordenadas local, yo voy siempre a tener un elemento, ¿sí? Y voy a definir que el nodo inicial del elemento es el nodo I
y mi eje X va en dirección de ese inicio hasta el final del nodo J. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un nodo I, voy a pintar aquí un nodo inicial, y yo voy a pintar aquí un nodo final. Este es mi elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría mi eje de coordenadas para que continúe o que tenga o que cumpla la regla de la mano derecha? Esto es J. Yo voy a tener que mi eje de coordenadas arranca en I, mi eje X arranca en I y va en dirección a J. Esto sería X. Y en el momento en que yo planteo ese X, ¿sí? Local de mi elemento, ¿cómo queda Y? Si yo necesito que Z apunte hacia mí. Entonces, mi amiga Pablo, Juan, Brenda, Yosenka, Carlos, alguno de ellos que me quiera responder. Yo creo que el eje Y va para arriba, porque Z va hacia nosotros, ¿o a qué te referías? Sí, entonces, la pregunta es, ¿el eje Y va así o va así? Para arriba, creo. Opción 1, opción 2. ¿Qué opinan? Brenda dice que para arriba, o sea, opción 1. Mi No, es amiga, para... Yosenka. Es para No, abajo, profe. que Z salga del papel. Ya, mi amigo, ¿quién aportó ahí? No, Iván dice que opción 2. Hice mal. Yo creo que es para arriba. Perdón. Sí, es para arriba. Es para arriba, profe. Por la mano derecha es para arriba. Exacto. Si lo hacen con la izquierda, les da al revés, ¿no? Pero con la regla de la mano derecha es fácil. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el momento en que yo dije que el eje de coordenadas X va siempre de un nodo I a un nodo J, no hay otra forma, ¿sí? De que Y no sea en este sentido y que Z, por la regla de la mano derecha, apunte hacia mí. O sea, que solamente diciendo cuál es el nodo I y cuál es el nodo J, yo sé cuál es el eje de coordenadas locales. El eje de coordenadas locales me va a definir a mí en el eje de coordenadas locales qué es positivo y qué es negativo. Por ejemplo, positivo, pues van a ser fuerzas que van en el sentido X, Y o Z positivas local. Igual los desplazamientos. ¿Estamos? Entonces, el eje de coordenadas es súper importante porque me define qué es positivo o negativo. ¿Listo? Ahora, segunda opción. Yo tengo aquí una segunda opción que sería ¿qué pasó? Fíjense que ahora voy a hacer un pequeño cambio. Yo voy a decir que en esa misma barra, este es el nodo I y este es el nodo J. ¿Qué cambiaría en lo que acabamos de aprender? La dirección de X. La dirección de X. Y entonces, denme un segundo a veces. Ya. Entonces, X ¿para dónde queda? De I a J. Esto sería X. ¿Para dónde queda Y? Para abajo. Para abajo. Para abajo. De tal forma que Z apunta hacia mí. ¿Listo? Entonces, no importa ahora cómo yo nombre, un elemento va a tener un nodo I y un nodo J. Dijimos que el nombre de los nodos los íbamos a determinar por por números encerrados en un circulito. Entonces, este va a ser mi nodo 1 y este va a ser mi nodo 2. Pero los elementos, que es la unión de dos nodos y una barra, los voy a llamar
con un número y un cuadradito. Entonces, yo tengo aquí mi nodo 1, mi nodo 2 y mi elemento 1. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Cuenten a ver. Yo tengo una pregunta, ¿y no debería ser el nodo 1 o eso no importa? No importa. ¿No importa? No, no importa. ¿Sí? Yo le puedo poner 5, 7, lo que quieras. Porque ponte en una estructura van a haber más de 2 nodos. En una estructura pueden haber 10 y a todos no les puedes poner 1 y 2. ¿Me entiendes? Entonces el nombre del nodo en una estructura puede ser bastante, mucho más grande. ¿Listo? Entonces, para ilustrar ese ejemplo, ya les voy a mostrar una imagen, pero quiero que se fijen en otra cosa. El eje de coordenadas globales siempre va a ser ortogonal. Entonces, aunque yo en mis ejes de coordenadas locales, tengo esos ejes inclinados, en mi eje de coordenadas global, yo voy a tener que esto es X global, esto es Y global, y el Z sale del tablero. Siempre. Y ese no se va a mover nunca. ¿Ya? Eso no se va a mover nunca. ¿Listo? Otra cosa que necesito que se entienda es lo siguiente. Supónganse que tengo estos dos elementos. ¿Listo? Entonces, estos dos elementos van a tener un eje local que se relaciona con el eje de coordenadas global de la estructura. ¿Listo? Entonces, el eje de coordenadas global de la estructura, ¿sí? Contiene a X y Y mayúsculas. Y aquí voy a hacer una corrección, chicos. Una pequeña corrección aquí. Cuando yo marco las mayúsculas, generalmente a la X y a la Y les pongo este palito. No sé si se dan cuenta. ¿Me confirman si se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ven que tiene un palito arriba? Sí. Ya, para mí eso es una X y una Y mayúscula. Y las minúsculas no la tienen. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende, pero hagan de cuenta que las únicas coordenadas que son en mayúsculas deben ser las globales. Las otras deberían ser en minúsculas. ¿Estamos? Las locales siempre en minúsculas. ¿Listo? Entonces, voy aquí a pintar mi eje de coordenadas global X para ilustrar un punto. Entonces, fíjense que yo aquí, voy a mover este nombrecito acá. Yo aquí tengo mi origen. Este es mi origen de el eje local de este elemento que estoy viendo aquí a la izquierda. ¿Listo? Entonces, voy a plantear un vector. No sé por qué no me escriben, ¿qué pasa? Voy a plantear un vector que es un vector que representa el eje X global. Global. ¿Listo? Que siempre va a ser horizontal. Nuestras estructuras siempre van a tener un eje X global. Yo voy a medir un ángulo. ¿Cómo? Voy a medir el ángulo desde el eje X global al eje X local. Así, siempre del eje X global al eje X local. La cosa es que voy a poderlo medir de dos formas. Fíjense que esta es la forma más corta, en donde este ángulo θ tiene un componente positivo para el análisis matricial. Entonces, ese ángulo, cuando se mide contra las manecillas del reloj,
es positivo. ¿Listo? Sin embargo, hay otra forma de medir ese ángulo con la misma descripción. Yo dije, del eje X global al eje X local. ¿Cómo lo puedo medir ese mismo ángulo, pero en otro sentido? En el Entonces, sentido de las manecillas del reloj. exactamente. Entonces, bueno, hagan de cuenta que eso es un círculo y no me quiero extender, pero el complemento del ángulo positivo sería el ángulo negativo. ¿Sí? Y bueno, aquí es cuando, obviamente, cuando se mide a favor de las manecillas del reloj. Es negativo. ¿Listo? Hagan de cuenta que esto tiene su origen, pues, en la regla de la mano derecha. Entonces, si yo apunto a Z positivo con mi pulgar, perdón, con mi dedo tercero, no sé cómo de llamarle al dedo ese. Entonces, cuando yo giro en una posición así, pues es un ángulo positivo. Vamos a manejar esa nomenclatura. ¿Se entiende la nomenclatura? Chicos. Vamos a manejarla del ángulo positivo. Cualquiera. Yo lo que les estoy diciendo es que cualquiera de las dos es válida, pero fíjense, en este caso, los dos son supremamente diferentes los ángulos, ¿sí? Y debe mantenerse el signo negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, así, digamos que ese ángulo positivo sea 45 grados positivo, ¿sí o no? ¿Cuánto sería, si ese ángulo teta positivo es 45, cuánto sería el negativo? 315. 315. Ajá, perfecto. 315. Entonces, quiero que saquen su calculadora y en una calculadora normal, pero recuerden que ya necesitamos una calculadora que haga matrices, ¿no? Y de hecho, recuerden que el curso exige que tengan algo de MATLAB y SAP, ¿no? Ya vayan instalando eso, no se olviden. Quiero que hagan lo siguiente. Calculen el coseno de 45 grados positivo. Algunos se los deben saber. ¿Cuánto les dio? 7. 2 sobre 2. Ya, Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 ya. sobre 2. ¿Cuánto es eso? En la calculadora no, pues no les va a decir eso. ¿Cuánto les da en la calculadora? 0.71 más o menos. 77, ¿no? Ahora, calculen el coseno de menos 33, perdón, de menos 315 grados. Da lo Lo mismo. mismo. Ajá, Ya, eso es lo que debe ocurrir. Si ustedes no hacen bien el cálculo, no les va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo cojo y pongo coseno de 315, pues, en algunos ángulos, ahorita me está coincidiendo, pero no debería coincidir. En algunos ángulos no les va a coincidir. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso y esa va a ser la nomenclatura que vamos a manejar. Siempre el positivo o el complemento como un ángulo negativo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, genial. Igual pues esto lo estamos repasando de algo que tenían que leer. Lo siguiente es algo que vimos la clase anterior, que sería la solución por el método de los desplazamientos. Entonces, recuerdan que esto es el tema 8.
Listo. Entonces, en la última clase habíamos aprendido algo acerca de las matrices de rigidez. La fórmula general, pues habíamos dicho que es que las fuerzas, o el vector de fuerzas, es igual a la matriz de rigidez de la estructura por el vector de desplazamientos, ¿sí? Al final yo les había puesto una subdivisión, ¿sí? Entonces, recuerden que en esa subdivisión yo les había puesto las fuerzas y las reacciones, ¿sí? ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? A ver, yo lo debo tener por acá, a ver cómo es que... Sí, fuerzas y reacciones, está tal cual. Es más, ya que lo tengo por aquí, ya que esta vaina permite, les voy a poner esto mismo. Entonces, teníamos esta nomenclatura. Ahora, yo les pedí que lean el tema de la solución general por el método de los desplazamientos. ¿Qué encontraron de diferente? ¿Ah? ¿Qué encontraron de diferente? ¿Sí leyeron, por cierto? ¿O no? Lo que le pone como diferente es, en vez de LL, digamos, del libre libre, le pone con A y N, si no estoy mal. Ya, punto. Eso es la única diferencia, ¿sí? Entonces, para el libro, ¿sí? Para el libro, esta misma matriz la llama un poco distinto, ¿sí? Entonces, para el libro, la matriz esta se llama, en vez de F y R, aquí le llaman ambas F y le llaman Fn y F sub A. Y por lo tanto, pues estas columnas no se llaman libres ni restringidos, sino que les llaman vectores de los nudos N y de los apoyos A. Y todo cambia en función a esas dos nomenclaturas, ¿sí o no? Entonces, yo aquí tendría lo siguiente, tengo N y A, y por lo tanto esta es NN, este es NA, este es AN, este es AA, y aquí los desplazamientos pues los llaman delta N y delta A. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Si ustedes analizan lo mismo que vimos la anterior clase, prácticamente lo que nosotros encontramos es que para apoyos que no tienen asentamientos diferenciales, o sea, pues que sus desplazamientos es igual a 0, S sub A es igual a 0, pues las ecuaciones me quedan en lo siguiente. Las incógnitas, que yo no sé es cuánto se desplazan los apoyos los nodos que no tienen apoyos, y tampoco yo sé cuántas son las fuerzas en las reacciones. Esas dos ecuaciones se las encuentran de la misma forma que nosotros deducimos la anterior clase. La matriz KNN a la menos 1 multiplicado por el vector de fuerzas Fn en esta nomenclatura. ¿Listo? Y las fuerzas F sub A van a ser igual a K a N por K a la N menos 1. O sea, en últimas sería por S
Suele. ¿Listo? Básicamente, eso es el cambio. Ahora, la pregunta es, ¿seguimos con la nomenclatura del libro o seguimos con la nomenclatura de que les enseñé yo? La verdad, es el mismo resultado. Sin embargo, no me acostumbro mucho a la nomenclatura del libro. Van a mirar que hay algunas diferencias, pero es el mismo procedimiento. Entonces, les propongo lo siguiente. Yo voy a intentar seguir con la nomenclatura del libro. ¿Listo? Para que haya concordancia y que no se confundan. ¿Listo? Sin embargo, si de alguna vez se me olvida por ahí que es un KLL o KLR, ¿sí? ¿Entienden a qué me refiero? ¿Estamos? Juan Carlos, yo personalmente quizá preferiría que continúes como estabas haciendo tú, porque la del libro me confundió un poco, pero no sé qué digan mis compañeros, la verdad. Sí, prefiero la del libro. Yo también prefiero Yo también la que nos prefiero la del enseñaste tú. La L y la R, ¿sí? Sí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Aquí ya tenemos escrito cuál es, prácticamente cuál es la nomenclatura que es la clave para descifrar el resto. ¿Por qué les digo esto? Básicamente, el problema es que después, cuando sigamos o continuemos con la parte del libro, pues se va a referir siempre a estos factores, ¿sí? Y entonces no quisiera que se confundan y que el libro sirva también como revisión. Entonces, no sé, seguimos con la que yo les expliqué. KLL, KRL, que es más fácil, libres restringidos, ¿sí o no? Hasta para acordarse. Pero bueno. Listo, entonces seguimos con la que yo les expliqué. ¿Estamos? La verdad, Sí. a mí sí es más fácil la que como tú nos diste, pero como dices, para concordar con el libro y no confundirme a futuro, yo sí preferiría seguir con la del libro, pero creo que esta es la Igual. decisión de todos. Bueno, Sí, yo también entonces, preferiría por lo del libro. bueno, entonces hagamos eso. Veamos eso. Igual, tomémoslo, en este curso hagámosla con la del libro. Yo también estoy de pronto un poco de acuerdo para que de pronto no se confundan. ¿Sí? Sigamos con la del libro y cualquier cosa, esta es la similitud. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a decir que aquí, para completar esta parte, lo interesante es lo siguiente, ¿sí? Los pasos para analizar una estructura por matricial son, esta parte de los pasos es más que todo para que ustedes tengan una idea de lo que deben hacer, ¿sí? Esta ecuacioncita que ustedes ven aquí va a servir para resolver desde armaduras hasta pórticos, ya sean planos o tridimensionales. Para todo, es la misma ecuación, ¿sí? Lo importante es que ustedes recuerden qué es la notación. Entonces, las N's se refieren a nudos libres y las A se refieren a nudos restringidos. Esto es súper importante porque si ustedes se fijan en la matriz de rigidez, siempre deben aparecer los nudos libres en la parte izquierda superior y los nudos restringidos deben ser las últimas columnas, igual las últimas filas. Y eso nos va a obligar a cambiar algunas cosas en algunas estructuras. Entonces, no se olviden de ese concepto. Siempre nudos libres y al final siempre nudos restringidos. ¿Listo? Ahora, el primer paso que nosotros vamos a tomar siempre al analizar cualquier tipo de estructura es numerar los nodos y elementos. ¿Listo?
Cuando numeramos los nodos y los elementos, lo que nosotros ya tenemos es empezar un orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre empezar por los libres. Siempre vamos a empezar por los nodos libres. ¿Listo? Y luego vamos a continuar con los restringidos. ¿Listo? Segundo, vamos a plantear el nodo I y J para cada elemento. Vamos a identificar y voy a decir, bueno, mi elemento, para este elemento yo como ingeniero voy a decidir que este de acá es el nodo inicial y el de acá es el nodo final. Y con esto, plantear los ejes locales. ¿Listo? Para nuestro curso vamos a tener la siguiente descripción, ¿sí? Vamos a decir para el curso, vamos a tomar los ejes locales X, ¿sí? De vigas apuntando a la derecha. Y de columnas apuntando hacia arriba. ¿Se entiende qué conlleva esto? La idea de esto es lo siguiente. Si yo tengo una columna... Uy, ¿qué pasó aquí? Si yo tengo una columna, nosotros nos vamos a poner de acuerdo que para una columna el nodo I va a ser este y el nodo J siempre va a ser el superior. De tal forma de que en la columna este sea la dirección de X. Por lo tanto, este sea la de Y Z apunta hacia mí. Esto va a ser una columna. En las vigas va a ser el I y el J de tal forma que yo voy a tener mi eje X. Este va a ser mi eje y el Z apunta hacia arriba. Pero entonces ustedes me van a decir, sí, Juan, pero ¿y las cosas que no parecen columnas o vigas? Bueno, pues, si yo tengo, por ejemplo, un elemento así, medio inclinadito, ¿cómo lo pondrían los ejes locales? Pues este va a ser la I, esta va a ser la J, de tal forma que el eje local, pues, parece un elemento de viga. X y Y. Y si yo tengo una columna media inclinadita, algo así, pues la misma cosa. Esto va a ser la J, esto va a ser la I, y punto. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos nuestra nomenclatura para vigas y nuestra nomenclatura para columna. Listo. Eso es el segundo paso. Nuestro tercer paso tiene que ver, una vez que yo ya tengo eso, que es mi orientación y mi definición de nodos y de nombre de los nodos,
¿sí? Voy a calcular la matriz de rigidez de los elementos. ¿Sí? Entonces voy a calcular la matriz de rigidez de los elementos en coordenadas locales. ¿Listo? Una vez que yo los tengo en coordenadas locales, como por ejemplo hicimos el ejercicio anterior con el resorte, ¿sí? Voy a coger y voy a ensamblar la matriz de rigidez E. Por superposición. Eso ya lo aprendimos, ¿no? Por cierto, ¿cómo les fue con la tarea? Ahí había un ejercicio para hacer tres matrices, creo. ¿Sí? Era el más grande, eran 3 matricitas. Un fin de semana sin deberes. 3 matrices. De 2 por 2, imagínate. No es nada. Ya van a ver lo que es bueno al final del curso, ¿no? Pero bueno. Una vez que ya tenemos esa matriz de rigidez ensamblada, vamos a vamos a reordenar la matriz. Ya se van a dar cuenta que aquí me faltó una palabra, disculpen chicos. La matriz de rigidez de la estructura. Perdón, ahí hagan una pequeña corrección. En el paso 4 es ensamblar la matriz de rigidez de la estructura. Por superposición. ¿Listo? De quinto paso, vamos a reordenar la matriz de rigidez de la estructura. De tal forma que los nodos libres, que acá le llaman, ¿cómo es que es? N, ¿no? N, estén de primeros y los nodos restringidos, o sea, los A, de últimos, tanto en filas como columnas. Y ya van a ver que este proceso no es difícil, pero es un proceso de cuidado. Por cierto, ahí no los veo. A ver, quiero ver caras, porque si no aquí estar hablando solo contra la pantalla, como que no es justo, man. Bueno, ahí ya por lo menos aparecen algunos. No nos honran con su peinado. Gracias. Listo. Una vez que ya tenemos la matriz de rigidez reordenada, pues sencillo. De ahí lo único que hacemos es 6, calcular los desplazamientos delta su A con pues esta ecuación que teníamos acá. Ah, delta su N, perdón. Delta su N, que son de los nodos
libres, ¿sí? Los desplazamientos de los nodos libres. Con los desplazamientos de los nodos libres calculamos las reacciones. Que dijimos que son las fuerzas SUA, según la nomenclatura del libro, ¿sí? Y con esto, una vez que tenemos eso, vamos a calcular las fuerzas internas en los elementos. ¿Listo? 8 pasitos. 8 pasitos para pasar análisis matricial con A. Ya. No hay nada más que hacer. Facilito. ¿Listo? Eso, exacto, sí. Sin embargo, créanme, a veces es un poco complejo porque toma tiempo armar las matrices de rigidez. Así que, por favor, levante la mano quien no ha instalado todavía MATLAB en el computador. En el Zoom, pues levante la mano en Zoom. Ya, solamente Juan. Bueno, es necesario que por favor tengan MATLAB en el computador, ¿ya? Vamos a darnos cuenta, ustedes se van a dar cuenta que MATLAB es una herramienta supremamente útil cuando estamos hablando de matricial. ¿Listo? Entonces, Juan, por favor, no te olvides de hacer la instalación. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos a dejar ahí. La verdad, esto no pensaba que me iba a tomar tanto tiempo. Y la próxima clase arrancamos con lo que sería la matriz de rigidez de una barra prismática. ¿Listo? A ver, déjenme ver cómo vamos aquí en esta parte. Bueno. Sí, bueno, digamos que hay tres espacios. Listo. Déjenme ver por acá. Sí, bueno, creo que podemos tomarnos ese tiempo. ¿Listo? Chicos, entonces, ¿qué quiero que revisen para la próxima clase? El tema 11.9 del libro y el tema 11.10 del libro. ¿Sí? Entonces, son bobadas. Lo primero es algo que ustedes ya hicieron en la consulta y que de hecho de ahí tomé algo de la consulta, ¿no? Y el otro es acerca de un elemento puntual que es el primero que vamos a estudiar, que es el elemento más básico, como en análisis estructural 1, que es un elemento de cercha o de armadura. Es lo más básico que podemos hacer después del resorte que ya analizamos. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta que es muy similar. La próxima clase continuamos y bueno, no se olviden que ahorita tienen estos tiempos para empezar a leer. Son 20 minutos de lectura. ¿Ya? Terminen y leen. En 20 minutos se leen eso. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de tarde y nos vemos el día jueves. Las personas que tengan, hay una persona de ustedes que me dijo que tenía un problema para instalar el programa de laboratorio, Easy Statics. De pronto es de este curso. ¿Sí, Nelson? Nelson. Yo también tenía una duda, Sí, Juan yo Carlos, también tuve de ese problema programa. con eso. Ya, entonces, a ver, voy a revisar si es Nelson, porque ayer tuve un inconveniente y no me pude conectar al horario de atención a estudiantes. Y es Víctor Alonso Galo. ¿Está aquí? Pues del curso de Pablito. De Pablo es, ¿no? Entonces, los que no hayan podido instalar el programa, igual todavía no estamos en laboratorio, por favor, los espero mañana en horario de revisión, o sea, en horario de atención, que sería a las 10:30. ¿Listo? Entonces, se conectan y charlamos ahí y vemos. ¿Listo? Mañana Entonces, sí hay clase de laboratorio, ¿o no?
¿Qué dijimos de la clase de laboratorio, Gabriel? ¿Ah? No me acuerdo, la verdad. Solamente hay clase los días que en el calendario de laboratorio hay clase. Pero, profe, Mañana- ¿no podríamos usar mañana el tiempo de la clase de laboratorio para que nos expliques cómo instalar el programa? Es que yo a esa hora tengo, a la hora de atención que tú tienes mañana, yo tengo clase. ¿Y en la tarde también? ¿A las 4? En la hora de laboratorio, no. A las O 4 sea, a sí las tengo 4 clase. de la tarde también tienes clase. Sí, ¿Y a las 10 de la mañana tienes clase? sí. Changos. Ya. Lo que pasa es que ya me había programado con otra actividad en la clase de laboratorio. Entonces, lo que voy a hacer es voy a grabar la sesión que tengamos con los que vayan a asistir mañana y eso la publico como un video más. ¿Les parece? Y si no lo puedes instalar así, nos vemos el viernes, que no debes tener clase. ¿Listo? Listo, gracias, Juan Carlos. Listo, chicos. Entonces, que estén muy bien y pasen buena tarde. Listo, gracias, Juan Carlos. Gracias, profe. Chao, Juan qué Carlos. bueno verlos. Profe. Dejarán de verse Chao, más profe. seguidos. Chao.